Del Vaticano nos vamos directamente hasta Chile. Allá está nuestra compañera de labores, Lucía López. Tiene una entrevista importante, interesante además, de lo que ha sido el legado y el accionar del Papa Francisco y que quedará en la memoria de quienes se aventuran a leer y revisar de cerca quién ha sido el Papa Francisco. Lucía, ya te veo. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo está toda nuestra audiencia en América Latina? Sí, tenemos una entrevista muy especial porque hemos estado revisando la historia de Francisco, ¿no es cierto?, del Papa Francisco, a partir, por ejemplo, de quienes compartieron con él su formación. Estuvimos conversando ayer precisamente con el padre Vergara, el sacerdote jesuita, compañero en la Casa Loyola, donde aquel joven hermano Jorge Mario, como le decía, hacía su formación, que lo iba a encaminar tantos años después y tanto camino también avanzado a convertirse en la máxima figura de la Iglesia Católica, pero una figura enorme también para personas, lo conversábamos ayer, ¿no es cierto, Andy? Incluso no católicas, no cristianas, pero que comprendimos y recibimos muy alegremente y muy atentamente el mensaje de humanidad que él nos nos compartía y que durante estos días además hemos estado conociendo mucho más y admirando mucho más su figura. Pero hoy día en un tono quizás distinto vamos a hablar precisamente de aquellas historias que quedan, como tú señalabas, Andy, y que son historias que trascienden. Y les voy a mostrar unos objetos primero. Estos rosarios los regaló el propio Papa Francisco durante su visita a Chile. Este se lo regaló a Paula y este se lo regaló a Carlos. Carlos, que se encuentra aquí conmigo, Carlos Chufardi, quien era el jefe de cabina del vuelo en el que el Papa Francisco se trasladó desde Temuco a Iquique cuando estuvo en Chile el año 2018. Y lo impactante de la historia, quiero que la cuentes tú. Bueno, hola Andy, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos los que están viéndonos por televisión. Y bueno, contarles un poco la experiencia maravillosa que vivimos junto a mi señora a bordo del avión de LATAM, ese enero del 2018, cuando nos visitó el Santo Padre y nos encomendaron la misión de tener que transportarlo a través de Chile. El primer lugar donde lo llevamos fue a Temuco, una ciudad que queda al sur de Chile, ahí paralelo, para que me entiendan, con San Carlos de Bariloche, por ahí, por esa zona, pero en el lado chileno. Y después, al día siguiente, el día 18 de enero, lo tuvimos que llevar a Iquique, una ciudad al norte de Chile, donde él tenía que hacer su misa esa mañana en Playa Lobito. Entonces tuvimos la suerte de ser designados, primero como compañía, LATAM, para poder transportar al Papa en Chile, y segundo, la suerte nosotros de ser parte de la tripulación que iba a cargo del vuelo. Así que, nada, la verdad es que la experiencia de ya que te nombraran como parte de la tripulación del vuelo de LATAM era una tremenda responsabilidad y al mismo tiempo era maravilloso, porque era la noticia que uno contaba a todo el mundo: oye, voy a estar arriba del avión del Papa. Entonces, la verdad es que ya con eso, entre comillas, estábamos un poco pagados, Andy. Pero lo que vino después fue más grande todavía. Ay, sí, yo quiero, por favor, que esta historia hay que contarla de a poco. A mí es una historia muy bonita porque las imágenes probablemente que nos estén acompañando también nos sirvan para ilustrar la emoción que había en ese momento. Porque mira, vamos a ir contando de a poco lo que fue pasando, porque ¿cuál era la historia tuya y con Paula también en ese momento cuando llegaron a ser precisamente la tripulación que acompañó el viaje al Papa? Porque no cualquiera podía llegar y ser parte de esa tripulación. Correcto. Bueno, el amor empezó el año que yo conocí a Paula. Ella era jefa de cabina en uno de los aviones de LATAM cuando yo recién estaba entrando como tripulante. En esa época yo trabajaba en la empresa, en otra área, y de repente nos llegó la opción, me llegó la opción de poder participar como tripulante de cabina, y en algún vuelo por ahí me crucé con una jefa, nos miramos, partió un filtreo leve, porque ella era la jefa y yo era su subordinado, la verdad, y
Y nada, empezamos a salir de a poco, se enteraron en la empresa que estábamos, había una jefa que andaba con un tripulante, empezamos, acá en Chile le decimos pololear, empezamos de novio, después al tiempo dijimos, ya no éramos tan jóvenes, dijimos, ya, ¿por qué no lo intentamos y vivimos juntos, nos fuimos a vivir juntos? Y después, de un día a otro, yo dije, ¿sabes qué? Esta es la mujer con la que yo me quiero casar. Y nos casamos. Por el civil. Por el civil. Muy importante ese detalle, Lucy. Porque, ¿qué pasó el día en que se iban a casar por la Iglesia Católica? Bueno, nosotros teníamos el día que nos íbamos a casar por la iglesia, hubo el gran terremoto del año 2010 acá en Chile. Mala suerte. Algunos amigos me decían, oye, qué suerte tuviste, se cayó la iglesia, no te podés casar. Ya, pero por otro lado, internamente en mi familia estábamos viviendo una especie de trauma, porque el día que te casas, que se cae la iglesia y viene el peor terremoto de los últimos 50 años acá en Chile, fue bien complicado. Todo además el dolor que eso había significado también para el país, ¿no es cierto? Ustedes estaban viviendo una emoción que era muy particular, la de ser una pareja que se casa, de iniciar un camino juntos, pero el país estaba llorando en paralelo. Estábamos tristes, nosotros, te contaba Lucy hace un rato atrás, mi familia estaba en el sur, tuvimos pérdida de nuestra casa, estaba cerca de Concepción, el epicentro fue por allá, cercano, y bueno, la familia mía está, entre comillas, sufriendo un poco lo que estaba pasando, pero nos habíamos programado para casarnos, entonces había una dicotomía de, oye, ¿qué va a pasar con el matrimonio? Entonces yo fui a la iglesia a preguntar qué se hace en estos casos, un terremoto el día de tu matrimonio, y el cura me dijo, no se puede. No se puede, está cerrada la iglesia, están cerrados todos los lugares donde se acumulaba gente. La fiesta también tuvimos que cancelar una pila de cosas que se nos complicó. Y finalmente empezó a pasar el tiempo y bueno, nació la primera, después nació la segunda. Y de tus hijas, ¿no es cierto? De la hija. La Rafa, tú las conociste, andaban por ahí recién revoloteando. Y nada, pues la vida continuó como un matrimonio común y corriente, que nosotros volábamos en ese momento. Y nada, hacíamos nuestros turnos arriba de los aviones, Paula se iba, qué sé yo, a Punta Arenas, yo estaba en Río Janeiro, y así volábamos, hasta que de repente el año 2016 me seleccionan dentro de una plana que había un concurso que se hace dentro de la TAM para espíritu de servicio y me condecoran como mejor jefe de cabina de LAN Chile. En ese momento era LAN Chile, todavía no éramos la TAM. Entonces, bueno, ese premio es bien lindo porque te seleccionan dentro de todos los que están haciendo servicio en la empresa y para mí fue un orgullo, la verdad, haber tomado ese premio. Jamás me imaginé que ese premio me llevaría a estar algún día en el vuelo del Papa, porque hubo que elegir en su momento la tripulación que llevaba el Papa. Bueno, y el año siguiente, el año 2017, recuerden que el Papa vino a Chile el 2018, y el año 2017, la premiada como mejor jefe de servicio fue Paula Podes, que es mi señora. Entonces, orgullo máximo, y esa noche, cuando la premiaron a ella, le dijeron, Paula, estás seleccionada para ir en el vuelo del Papa, y además te va a acompañar tu marido, porque los dos están seleccionados. Entonces así partió la historia. Imagínate el orgullo, tener el premio y además que nos seleccionara la empresa como los representantes, no solamente de la tripulación, sino que los representantes de toda la empresa, y no solamente de la empresa, sino que todos los chilenos querían estar en ese momento, y estoy seguro que todos querían estar ahí con el Papa, íbamos a ser los que íbamos a representarlos a todos. Así que bueno, tomamos la misión, partimos 6 meses antes que llegara el Papa, en secreto, preparando la visita, preparando el vuelo, haciendo todo lo que era la logística, el tema de seguridad, inventamos servicio, el servicio que se dio el día que estuvo el Papa a bordo era un servicio nuevo en la TAM, entonces tuvimos que practicarlo en secreto para que nadie se enterara, pero el servicio era innovador, tenía temas que tenían que ver con la ecología, porque el Papa era muy preocupado de la ecología, entonces el Vaticano nos había pedido que todo lo que se consumiera y todos los utensilios que se usaban arriba del avión fueran ecológicos. Y eso ha perdurado hasta el día de hoy. Si tú subes en un avión, hoy día el tema de la ecología sigue, pero partió justamente ese día. Qué importante también contar esa parte de la historia. Y algo pasa también, y contemos esto con el Papa de fondo, ¿les parece? Alejandro, nuestra cámara que nos ha acompañado en toda esta cobertura, le vamos a pedir aquí que nos acompañe el Papa porque es una historia que estaba por contarse quizás que tú no te imaginabas 8 años antes, cuando te estabas casando, cuando tenías que suspender tu matrimonio, ¿qué iba a pasar? El día anterior al viaje del Papa,
hacia Temuco. Iquique. Veníamos de Temuco. Claro, del viaje de Temuco a Iquique, el día anterior. El día anterior. Tú lo acompañaste también, esa fue la primera vez que te topas con él. Claro, el día número 1 que se subió por primera vez a un avión de la TAM fue a Temuco y volvió. Temuco un vuelo muy corto que dura aproximadamente 1 hora, no dura más que eso. Y cuando veníamos de vuelta, a mí se me asigna, el avión, para que me entiendan, es un Airbus 321 y en ese momento se designó por el Vaticano que tenía que ser dividido en 3 zonas, la zona A, B y C. Entonces nosotros teníamos planos donde sabíamos exactamente quién estaba sentado en la zona A, quién estaba en la B, quién estaba en la C, el invitado, los cardenales que lo acompañaban, el equipo de seguridad, el jefe de protocolo Vaticano. Fue tanto la preparación que yo con los ojos cerrados sabía dónde estaba cada uno de los integrantes que acompañaban al Papa, y eran aproximadamente 200 personas a bordo del avión, excepto los periodistas que estaban en la zona 3, y en la zona 3 habían 100 periodistas de 70 países diferentes. Entonces no era menor, llevábamos mucha prensa a bordo, llevábamos muchos invitados muy importantes de alta alcurnia y la plana mayor de la Iglesia Católica. Entonces era tremenda responsabilidad, entiéndame, la presión que teníamos nosotros para que saliera todo perfecto, como salió el año 87, cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile, significaba que nosotros teníamos que seguir el protocolo al pie de la letra. Y ese protocolo implicaba que tú no te podías comunicar directamente con el Papa, no te podías acercar al Papa, porque todo tenía que pasar por un proceso que entre medio estaba el jefe de protocolo y el secretario vaticano, que era Monseñor Mauricio Rueda. En ese momento era el secretario del Papa. Entonces cualquier cosa que el Papa necesitara, ponte tú un café o qué sé yo, una galleta, lo que quisiera, Mauricio Rueda nos pedía a nosotros, el Monseñor, su secretario. Entonces nosotros hablábamos con él. Entonces la idea era que todo fuera a través del protocolo que se sigue en el Vaticano. Pero nos fuimos dando cuenta que entre Mauricio Rueda y el Papa había cierto ablandamiento del código que nos habían entregado. Entonces cuando el Papa quería algo, me llamaba. O le decía a Mauricio, che, decirle que me traiga un café. Entonces yo hablaba con Mauricio, yo le decía, ¿y le gustaría algo? Pregúntale a él, me decía. Anda, pregúntale. Entonces, que es parte también de lo más que hemos conocido del Papa, ¿no es cierto? Claro. Ustedes van siguiendo la historia en que va, porque de verdad esto cada vez vamos llegando al momento en el que se produce ese hito por el que estamos acá, Exacto. además, pero tómate tu tiempo para seguir contándonos el por qué y efectivamente cómo llegas a contarle al Papa tu historia. Bueno, ese día 17 me toca aterrizar en Santiago con el Papa a bordo. Y el día 17, ¿qué sucedió? En el Aeropuerto Internacional de Santiago, cuando hay un vuelo papal, no vuela nadie más en Chile. O sea, éramos el único avión que estaba en ese momento en tránsito en el espacio aéreo chileno. Por un tema de seguridad y logística, era mucho más cómodo andar así. Y la torre de control nos tenía asignado un punto de llegada en el Aeropuerto de Santiago. Estos detalles, no sé si sea importante, pero para nosotros era muy fundamental que llegáramos donde nos estaban esperando las autoridades. Recuerden que hay una alfombra roja, está la banda de guerra de la Fuerza Aérea, están los niñitos con la banderita, invitados, gente que canta, qué sé yo. Hasta la presidenta, están los diputados, está todo el mundo ahí. Y de repente nos avisan, en el momento que tocamos la pista, el capitán me llama y me dice, Carlos, nos cambiaron el punto de llegada. Y nadie se lo esperaba. Sabíamos que podía pasar por un tema de seguridad y nos cambian el punto de llegada. Entonces, en vez de llegar al punto A, nos mandan a un punto B. Acá en Chile, al final de la pista, o al cabezal también se podría decir, el cabezal de la pista de 17R, que es la que está a la derecha, está el grupo 10 de la FACH, a donde se hace la FIDAE, que es una feria de aeronáutica que se hace acá en Chile muy conocida, no sé si ha estado en el grupo 10 de la FACH. Entonces nosotros nos avisan, oye, nos vamos al grupo 10. Y eso significaba hacer un taxeo muy largo por la pista. O sea, desde el momento que aterrizamos, pasaban 10 minutos antes que llegáramos al grupo 10. Y además había que hacerlo de manera lenta. No estábamos apurados, teníamos que hacerlo con calma porque lo que llevábamos, la carga que llevábamos arriba era de tal importancia que no podíamos estar haciendo maniobras como continuamente se hacen en los aeropuertos. Entonces cuando aterrizamos, me avisa el capitán, pero el Papa asoció que como llegamos y yo di la bienvenida a Santiago, ya estábamos listos. Entonces él se paró rápidamente el asiento y se fue a posicionar al lado mío en la puerta. Y se acerca, bueno, yo lo veo al Papa cuando se acerca y me dice, ¿cuándo me abrí la puerta para poder bajarme? Y yo así como, su santidad, lo que pasa es que
estamos en un momento en que nos tenemos que mover a otra posición, bueno, tratando de explicarle lo que estaba pasando. Y él me dice, pero es que, y yo le digo, su santidad tiene que volver a su asiento, ponerse el cinturón. O sea, mandando a sentar al Papa porque estaba en una posición de peligro, entre comillas, pero nos estábamos moviendo tan lento, con tanto criterio el capitán manejó esa situación, que prácticamente nadie se enteró que nos estábamos moviendo a un punto diferente. Entonces, como el Papa no se quería ir a sentar, se quedó parado ahí, yo le dije, bueno, y me paro, porque yo estaba con el cinturón, y me paro, y me pongo a conversar con él. Como dueño de casa, le dije, oye, ¿cómo lo ha pasado? ¿Qué ha sido su sensación acá en Chile? Esperamos que nosotros, yo como representante de la empresa, entonces decía, espero que el vuelo haya sido agradable. Y empezamos una conversación de tú a tú, literalmente, donde yo sentí que estaba conversando con alguien muy humano. No esa imagen majestuosa que nos habían brindado en la preparación previa, de una autoridad eclesiástica que era lo que él representa, pero en la realidad yo lo sentía tan cercano que me puse a conversar con una persona común y corriente, un abuelito, que era el Papa, que daban ganas de abrazarlo porque se reía con las bromas que yo le hacía. Empezamos a hablar de San Lorenzo. Obviamente, que habíamos ganado la Copa América unos años antes, entonces, y él me tiraba de vuelta de Argentina y Chile, que Colo-Colo no es tan bueno, me decía, y yo le decía, bueno, San Lorenzo anda por ahí, y estuvimos conversando en una relación tan humana entre dos personas, Y tan sencilla que nos también. caímos bien. Más encima él vio mi piocha. Nosotros tenemos, no sé si han visto la imagen ahí, nosotros teníamos piochas que decían jefe de servicio, Carlos Chufardi, Latam, las alitas, los botoncitos, todo lo que nos regalan para ponernos acá en la solapa. Y él agarró mi piocha y me dice, Chufardi, me dice, italiano. Bueno, le digo, yo soy chileno, hijo y descendiente de italiano. Y yo también, me dice, yo soy descendiente de italiano. Entonces, y le digo, ay, verdad, Bergoglio, le digo yo. Claro, Bergoglio, entonces somos como primos, me dice. Bueno, si le digo, si usted dice que somos primos, somos primos. Entonces, ¿Y en qué momento le cuentas de tu historia de amor? no, nada. Hasta este momento, él jamás se enteró que estaba mi esposa en el avión. No era el momento para contarlo, porque no estaba dentro del protocolo. ¿Y cuándo fue el momento? Al día siguiente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se baja el Papa ese día del avión y se despide de mí muy amablemente, agradecido de que lo habíamos atendido tan bien. Y yo le digo, su santidad, mañana yo lo llevo a Iquique. Ah, excelente, amigo, nos vemos, chao, chao. Se bajó y esa era la historia de mi vida, que yo era amigo del Papa. O sea, todo el mundo, ese día yo llegué a mi casa, ¿cómo te fue en el vuelo? Oye, soy amigo del Papa. Entonces, al día siguiente nos pasan a buscar, 4 de la mañana, porque el vuelo se despegaba de Santiago de Iquique a las 8 de la mañana. ¿Y qué sucedió? Llegamos al avión, se abrió el avión, se sacaron los sellos, porque el avión queda sellado completamente y resguardado por policía, y se sacaron los sellos, empezó el tema del aseo, cargar los carros, sacarlo sucio, ponerlo limpio, qué sé yo. Y bueno, nos dicen a las 8 debería estar ya llegando, o sea, deberíamos estar cerrando puertas. Ya a las 8 deberían estar todos sentados. Entonces, como 7:50, llega la comitiva papal, llegan los periodistas y se arma toda la majamama del embarque, todos sentados, camarógrafo, ¿verdad? Capitán listo para el despegue. 8 de la mañana cerramos puertas y despegamos. Y nos vamos por Iquique. ¿Qué sucedía? En ese vuelo teníamos el mejor servicio a bordo que LAN Chile alguna vez había tenido. O sea, nos preocupamos de cada detalle porque la visita que teníamos era tan importante para nosotros que queríamos tener lo mejor, como cuando alguien va a tu casa y tú lo recibes con lo mejor que tienes. Si te dicen va el Papa a tu casa, imagínate cómo poner la mesa. Entonces nosotros decíamos, tenemos que tener todo lindo, todo perfecto, que todo funcione, que hasta el cuchuflí más chiquitito que esté guardado le guste. Pero ¿qué sucedió? Que todos venían de sus hoteles. La gran mayoría venía de hoteles y tomaron desayuno en los hoteles. Y nosotros teníamos preparado un servicio de desayuno que iba a durar 1 hora. El vuelo de Santiago a Iquique dura 2 horas. Y esa primera hora estaba designada para hacer un gran desayuno. Una cosa que todos quedaran felices, contentos. Pero ¿qué pasó? Cuando salimos con los carros, sacamos los carros a la cabina, salimos con las chicas, mi señora entre medio, todo ahí, oye, muévete rápido, vamos, nadie quería nada. Nadie quería nada. Entonces, menos de 15 minutos, 20 a lo más, ya íbamos por Serena y ya teníamos limpia la cabina. Entonces quedó mucho tiempo libre
en la cabina. Tiempo que dijimos, hagamos algo, porque la cabina era un ambiente, tienen que entenderme que esto parecía la Capilla Sixtina, o sea, no se movía una mosca adentro de ese avión. Lo único que se escuchaba era el ruido de los motores, nada más. Porque esa era la idea, que descansaran, porque se venía. Entonces la idea era silencio, silencio sepulcral, listo. Y respetamos, bajamos las cortinas, la gente empezó a dormir, los cardenales que estaban ahí estaban roncando, qué sé yo. El Papa lo vi, pasé de repente por al lado del Papa, el Papa estaba tranquilito escribiendo algo, mirando por la ventana, estaba todo tranquilo, todo en calma. Entonces al dueño de la compañía, a don Ignacio Cueto, se le ocurre la idea de sacarnos una foto con el Papa antes que se bajara en Iquique, porque después ya no lo veíamos más, se iba a Lima. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos donde la jefa de protocolos del Vaticano, que estaba en la cortina de la fila 3. Hay una cortina, ustedes conocen los aviones, hay 3 filas, que son el Premium Economy, que ahí sería la zona 1, después viene una cortina, ¿se han fijado que las azafatas cierran la cortina, las tripulantes dicen, se cierra la cortina? Ya, esa es la fila 4, de ahí para atrás. Entonces nosotros estábamos en la fila 4 y la jefa de protocolo estaba ahí, porque ella sabía quién entraba y quién salía de la zona del Papa. Y nadie estaba autorizado a pasar por ahí, solo nosotros que éramos la tripulación. Entonces, don Ignacio quería esta foto con la tripulación para que tuviésemos un recuerdo del vuelo, obviamente. Y ella dice, ok, pero no pueden hacer grupos alrededor del Papa. Así que van a tener que pasar de a uno. ¿Cuál es el problema? Pasemos de a uno. Listo. La idea era no hacer problema. Entonces, don Ignacio pasa con un regalo que le hizo el Papa. En esa época hubo un gran incendio en Chile, Santa Olga, no sé si te acuerdas, un incendio que arrasó con una ciudad completa, y la TAM le regaló al Papa, se llaman regalos ecológicos, 18.000 árboles plantados en la zona del incendio. Ese fue el regalo ecológico, el Papa lo aceptó, fue todo muy formal, con ademán, con cuclillarse, qué sé yo, fue así, el momento que yo lo vi, porque yo estaba en la fila 4 y veía ahí, en la fila 1, como don Ignacio se agachaba, el Papa estiraba la mano, de repente de atrás alguien le entregó un recuerdo, él se fue y fue como todo muy sagrado, ¿me entienden? Bueno, y después me toca a mí, po. Y yo el día anterior, yo ya era amigo del Papa, entonces dije a la jefa de protocolo, le digo, ¿habrá alguna posibilidad de que esta foto que me saque ahí con el Papa pueda pasar con mi esposa? Ya que estábamos los dos arriba del avión, le dije, qué más lindo que tener un recuerdo, si estoy con mi esposa trabajando para el Papa, para todo lo que hemos hecho, sería lindo ese recuerdo, ¿no? Y ella me dice, el Papa estaría encantado de verte. Ella muy hábil también, ella fue, mira cómo son las cosas, la que estaba a cargo del protocolo vaticano, había sido jefa de cabina durante 30 años en Alitalia. Perfecto. O sea, todo, si ustedes se van fijando, todo se va uniendo. Es bien especial la historia, porque hay puntos que uno no, si fueran solos, no funciona. Pero como todo se fue uniendo de años antes, para llegar a este punto que les voy a contar ahora. Entonces pasamos en ese momento con Paula de la mano y nos acercamos, caminamos 3 pasos, y de la fila 3 a la fila 1 hay 3 pasos. Y pasamos a la fila 1 con el nerviosismo de que íbamos a estar con el Papa ahí ya in situ. Paula no había tenido la posibilidad de hablar con él, ni siquiera verlo, sino que era la primera vez. Entonces era impactante. Tú cuando ves al Papa, y hay mucha gente le pasa, y yo lo vi, gente que veía al Papa y se ponía a llorar inmediatamente, porque es impactante. Entonces yo ya no sentía eso, ya tenía como otra sensación con él. Pero Paula me decía, estoy nerviosa, vamos a hablar con el Papa. Ya, y pasamos. Y el Papa estaba mirando por la ventanilla el cielo maravilloso del amanecer. Íbamos más o menos llegando un poquito antes de Antofagasta. Entonces, mira por la ventanilla y yo me acerco y le digo, su santidad, Santo Padre, con el silencio, aquí estaba todo en silencio. Y no me escuchó y seguía mirando para afuera. Entonces, y el fotógrafo estaba igual que tú, como nuestro camarógrafo aquí, ahí esperando el momento para sacar la foto. El único autorizado en un vuelo papal de sacar fotos es el fotógrafo del Vaticano. Entonces él estaba ahí en la entrada, por decirte, esperando que nosotros nos sentáramos para la foto. Y lo quedo mirando y le digo, Papa, y se da vuelta y me queda mirando y me dice, Carlos, ¿cómo estás, amigo mío? Qué gusto verte. Y yo así, ¿se acuerda de mí? Fue impactante, de verdad me llegó al alma eso.
Su santidad, le digo yo, mire, le quiero presentar a mi esposa, estamos en el avión. ¿Y qué? Me dice, che, trajiste a tu esposa al avión, ¿cómo hiciste eso? No, le digo yo, si lo que pasa es que ella también está asignada al vuelo, viene trabajando aquí. Y Paula es muy compuesta, correcta, es de las antiguas jefas de cabina que hay en la... Entonces lo saluda cordialmente. Y yo, mucho más relajado, empiezo a conversar con él. Y le digo, su santidad, ¿existiría la posibilidad de que mientras nos sacan la foto usted nos dé alguna bendición, la bendición del matrimonio? Y el Papa Así nomás, la bendición del matrimonio. Ya que está ahí al lado del Papa, estoy con mi esposa arriba de un avión trabajando y le digo, ¿nos puede bendecir el matrimonio? Bendecir el matrimonio. Claro, che, me dice, no hay ningún problema, bonaerense le sale, pero por los poros. Entonces, ya, listo, ¿y qué hay que hacer? No, me dice, ¿ustedes cumplieron con el sacramento del matrimonio? ¿Ustedes están casados por la iglesia? Y yo quedé mirando la bola y le dije, no, estamos casados por el civil nomás, no por la iglesia. Pero ¿cómo? Me dice, me estás dando una bofetada en la cara, amigo. Si no han cumplido con el sacramento, no les puedo dar la bendición. Tienen que cumplir. Y una pareja así, una mujer tan linda, me dice, ¿cómo no se han casado? No, le digo yo, lo que pasa es que estamos casados hace muchos años. Y tenemos hijas y todo, pero la verdad, su santidad, es que el día que nos casábamos fue una historia media complicada, pero ¿sabe qué? Se la voy a contar, le dije yo, para que no piense que nosotros no quisimos casarnos. Pues nosotros quisimos casar, pero no pudimos casarnos. Se cayó la iglesia. Y ese día no pudimos entrar a esa iglesia. Y yo me enojé con Dios. Y no quise entrar nunca más a una iglesia. De hecho, no sé por qué estoy acá en este avión. Y él se reía mucho. Me decía, pero ¿cómo te enojaste con Dios? Mira, me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, el Papa. Yo sé que el Papa. No, me dice, yo soy el guardián del Espíritu Santo en la tierra. Y si el Espíritu Santo los trajo aquí al frente a mí, si están los dos aquí frente a mí, yo tengo que darle un cierre a esto. No puedo hacerme loco. Tengo que cerrar esto. ¿Ustedes se quieren casar o no? Me dice el Papa. Sí, bueno, Paula dice, sí, posiblemente alguna vez, no sé, uno siempre se podría casar, pero no lo teníamos proyectado, ya estábamos con las niñitas. Sí, bueno, Papa, yo también le digo, no, la verdad es que no lo teníamos pensado. Bueno, pero tú amas, Paula, y agarra a Paula, se lo voy a mostrar, agarra del hombro, del brazo aquí, muy fuerte, porque Paula siempre se acuerda que lo agarró muy fuerte, tenía fuerza el hombre, entonces lo agarró. ¿Tú amas a Carlos? Esa fue la pregunta. Sí, le digo yo, le dijo Paula, sí, lo amo. ¿Y tú, Carlos, amas a Paula? Sí, la amo. Entonces, ¿qué falta para casarse? Yo los caso, dice. Yo los caso. Y yo pensé, el Papa, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Cómo nos va a casar? ¿A dónde? Yo pensé en Roma, güey. Nos va a casar en Roma, invitar a la gente a Roma. Imagínate, dije, no, esto nos va a salir una locura. Yo venía venía para que nos diera la bendición y me está diciendo que nos va a casar. Pero le digo, Santo Padre, ¿sabe qué? ¿Y usted nos puede casar? ¿Usted nos puede casar? Y me queda mirando y me dice, che, yo soy el Papa. Yo puedo casar a quien quiera y donde quiera. Pero digo, estamos en un avión, Papa. ¿Qué más lindo que casarse en un avión tan cerca de Dios? Era un poeta bonaerense. Aparte que le gustaba mucho el tango. Yo creo que sacaba sinalefas de ese mundo. Entonces dice, yo los caso ahora. Y yo aquí, pero ¿en serio? Los caso ahora, che, me dice. Anda a buscar un testigo, que para casarse hay que tener un testigo, me dice. Bueno, y Paula está de acuerdo. Sí, obvio, démosle, vos, ya, ¿qué tanto? Si ya está, como decimos acá en Chile, el chancho tirado, démosle, cásenos, ya, ¿qué tanto? Y me doy vuelta y me encuentro en la fila número 4 con don Ignacio Cueto, el dueño de la compañía, jefe mío, el que me había agarrado el cuello, me dice, pórtate bien hoy día, porque ya sabía lo que había pasado el día anterior. Entonces voy y le digo, don Ignacio, el Papa nos quiere casar a Paula y a mí ahora en el avión. ¿Qué? Me dice, ¿qué estáis haciendo, chufarde? ¿Cómo se te ocurre? Don Ignacio, el Papa nos va a casar ahora en el avión. ¿Quiere ser usted el testigo del matrimonio? ¿El testigo? Me dice, sí, el testigo. Necesito un testigo para casarme. Ya, pues me dice, ¿y qué tengo que hacer? Venga para acá. Y lo agarré de la mano y lo metí ahí entre medio de la fila. Estábamos en la fila 1
piensen ustedes en el avión, la fila 1 cabe apenas tu pierna, o sea, es de este ancho. Y estábamos el Papa, un hombre grande, Paula, Ignacio Cueto y yo encuclillado entre medio del mamparo y la silla de la fila 1. Entonces habíamos 4 personas adultas grandes metidos ahí en un momento tan lindo, porque yo llegué con Ignacio Cueto, Paula estaba sentada conversando con el Papa en ese momento y le digo, ya tengo el testigo. Imagínate la cara que puso Paula cuando vio que yo venía con el dueño de la compañía como el testigo, que finalmente terminó siendo mi compadre, porque somos compadres ahora. Pero llego con Ignacio Cueto y le digo, le presento a Ignacio. Acuérdense que Ignacio Cueto había estado en esa ceremonia íntima con él, muy circunspecto, pero esto se rompió en ese momento. Qué lindo. Y bueno, empezó una ceremonia tomándonos de las manos. El Papa dijo, tomémonos de las manos. Tomó mi mano, puso la mano de Paula, puso la mano de Ignacio Cueto, puso la de él encima, hizo un sándwich de manos que yo lo miraba a esta altura. Y decía, ¿qué es esto? De verdad que era impresionante, porque yo tenía al Papa aquí, a mi señora acá, contenta, con una sonrisa gigante, yo aquí, y decía, ¿qué es esto? Y el Papa dice, bueno, desde ahora, muchachos, cuando uno se casa, es para formar familia. Así que desde ahora somos una familia. Esto es formar familia, casarse, formar familia. Así que somos una familia. Qué lindo, qué lindo. Oye, qué emocionante la historia que nos has contado y qué tremendo recorrido además que parte con todas las dificultades de este matrimonio, ¿no es cierto? Que en una de esas no se iba a producir Claro. y termina siendo la persona a la que el Papa Francisco casó arriba de un avión. O sea, realmente es impresionante. Andy, no sé si estás por ahí, si Sí, tú aquí también estoy, quieres por hacerle una supuesto. pregunta, te está escuchando. Andy está callado, ¿no? No sabe qué decir, porque no se imaginaba que era esto. Oye, de Prestando- todas maneras, ustedes siguen casados. Yo me encuentro acá en la casa precisamente de Carlos y de Paula. Conocí a sus 2 hijas recién. La verdad es que es una historia muy bonita. Y Paula no está, perdón, Paula no está, no porque no quiera estar, le encantaría estar acá conmigo porque tiene el mismo y más desplante que yo, pero está volando en este momento en un vuelo que viene de Río de Janeiro a Santiago de Chile. Entonces por eso no está, así que me dijo, por favor, sé tú un buen representante de nuestra familia. Claro. Estamos felizmente casados, amo a Paula, Paula me sigue amando a mí, gracias a Dios, tenemos unas niñas maravillosas y estamos bendecidos, como decía, tenemos el toque que nos puso el Espíritu Santo encima. yo sé, y hemos estado mostrando además las imágenes precisamente de lo que fue ese vuelo y de cómo tú fuiste además a acercarte después corriendo a la prensa que estaba atrás a contarle, Claro, nos acaba de claro. casar el Papa. Claro. ¿Imágenes ustedes tienen de sus matrimonios que además del hermoso recuerdo, qué es lo que les queda y qué es lo que te queda a ti ahora además con la partida del Papa también, de lo que te tocó vivir y de estar cerca de él? Mira, yo tengo una sensación bien entre lágrima y risa, porque yo conocí a una persona maravillosa ese día, esos días que estuvo acá. Un humano sencillo, humilde, clarísimo en su forma de hablar, sencilla también. Lo vi muy de cerca. Entonces yo veía una persona que tenía unos zapatos viejos, que tenía un anillo de plata chiquitito, que tenía una cruz colgando de su cuello blanco, ese traje blanco de papa, y que no era de plata, porque me habían dicho, no es de plata, no, era de alpaca. Esa cruz que él colgó era de alpaca. ¿Y cómo me di cuenta? Porque acá la alpaca, cuando se mueve en algo blanco, queda marcado. Entonces yo veía a un hombre de verdad que había trabajado. No veía esa pintura gótica de un papa perfecto. Entonces, yo sentí que estaba con un humano que se ponía al nivel del que tenía al frente. Y le daba importancia a gente que quizá no era importante. Nosotros en ese vuelo, y te lo comenté en algún momento, no éramos los importantes en ese avión. Él era el importante, pero él dio vuelta a esto y nos hizo a nosotros ser el centro de atención de ese vuelo. Entonces, fue alguien que tenía la lucidez, porque hay muchos detalles que no se los he contado, como la acta de matrimonio, como varias cosas más, como tener el testigo, que esto quedara por escrito, que muchachos vayan a celebrarlo. De repente me agarró y me dice, Carlos, tengan más hijos, no se queden con uno más. Bueno, y así tenía una lucidez mental, pilas. Nosotros le decíamos, oye, nos impresionó a todos la cantidad de energía que proyectaba y que te hacía sentir muy bien. Te hacía sentir como muy parte de él.
Y eso es lo que nos llamó la atención en ese momento y como te digo, eso fue lo que nos marcó. Y es lo que queda como legado. Por eso te digo, tengo un poco de lágrima y risa, porque me da mucha pena que se nos haya ido, pero ya era, yo lo vi el otro día cuando dio la bendición Urbi et Orbi en Roma, pero ya estaba demasiado deteriorado. Entonces merecen también los cuerpos descansar. Entonces por ese lado, bueno, pena, porque uno cuando alguien se muere obviamente tiene que tener pena, pero al haberlo conocido, y es lo que hacemos todos cuando vamos a un funeral, cuando uno va a un funeral, habla bien de la gente que falleció. Entonces, recordar estos momentos para mí y para la gente que me lo ha preguntado, me dice, oye, pero tu motivo de acordarte del Papa es algo alegre. Claro, porque cuando uno va a un funeral no habla de las cosas malas de la persona que falleció, habla de las cosas buenas. Y estas son las cosas buenas que nos pasaron a nosotros, que fue un punto lindo dentro de la visita que tuvo el Papa acá en Chile. Y de tu historia de vida. Sí, yo no sé si ustedes saben, pero la visita en Chile fue bien controversial, fue bien difícil. Efectivamente, hemos estado hablando de eso precisamente. Es una visita además que significó para el Papa también posteriormente un cambio de su doctrina, un cambio en las relaciones que tenía también con los sacerdotes en Chile. En Chile, el cambio que hizo, radical. Bueno, si no hubiese venido a Chile, no, jamás hubiese pasado eso. También es importante eso. La verdad es que la visita del Papa a nuestro país estuvo marcada por muchas cosas, entre esas las polémicas que estuvieron relacionadas efectivamente con los casos de abuso sexual. Exacto. Que a él no se lo informaron. Exacto. La prensa le preguntaba y él respondía completamente con una información distinta. Claro. Llegando a Roma, él se va con la información y lo que percibe acá, además de que efectivamente la historia que le habían contado a sus cercanos no era tal, y al poco tiempo renuncian todos los obispos y la alta... Claro. La alta curia de la Iglesia en Chile, y él cambia también su manera. Eso ha sido una reflexión que se ha hecho a nivel internacional también respecto de cómo el Papa ahí cambia, entiende que no le han contado la verdad y cambia su doctrina y su relación también precisamente con las figuras que habían denunciado los abusos sexuales de la Iglesia. Pero por otro lado están también estos otros momentos como el tuyo, que le alegraron la estadía acá en Chile y también nos permiten recordar, como tú bien decías, esos momentos alegres que nos dejó, que nos transmitió. Muchas gracias. El momento fue único, histórico, hay actas que lo acreditan, hay fotos, hay una cantidad de videos, usted se puede meter en YouTube y revisar ahí la cantidad de videos porque habían tantos periodistas que se volvieron locos con la noticia, que le dio la sonrisa al momento difícil que estaba pasando acá en Chile en ese instante con la Iglesia. Pero a la gente le gustan las noticias lindas. Yo me he dado cuenta que esta anécdota que les conté pasa más allá de la frontera. O sea, por algo estamos hablando con esta cadena tan importante. A la gente que alguien se case es como una historia de amor que termina tan lindo. Entonces fuimos partícipes de esa historia y es real. Y sigue hasta el día de hoy. Entonces, el mensaje que les doy a las parejas que nos están viendo, algunos que están ahí, nos casamos, no nos casamos, cásense, chiquillos. Es dificilísimo el matrimonio, no es fácil. Es una de las instancias entre humanos más complicadas que hay, pero es maravilloso, porque tú sabes que vas a tener a alguien que te va a acompañar. Respeto, sinceridad, amor. Es lo que nos hemos proyectado siempre con Paula y es lo que queremos que todos los que están casados también lo vivan así. Hay problemas, siempre hay problemas. El Papa decía, peleen como marido y mujer, pero nunca se olviden de solucionar los problemas, porque al día siguiente la Guerra Fría es insoportable, decía él. Así que ese es un mensaje que les doy a todos los que están ahí mirándome. Oye, este loco se lo casó el Papa, pero... hagan lo mismo, sean locos, cásense. Muchas gracias, Andy. Te dejo a ti para que despidas también. ¿Es algo que quieras pedirle alguna recomendación adicional a Carlos? Aquí estamos. Un saludo para Paula y para todas tus hijas. Gracias, Carlos. Gracias, Lucía. No, justamente él terminó con la palabra que yo quería llevar y era ese mensaje que dio el Papa. Peleen todo lo que quieran, pero antes de dormir, discúlpense, porque la Guerra Fría del día siguiente es complicada. Tengan ustedes una excelente jornada. ¿Eso lo dijo? Sí, lo dijo el Papa, también se hizo viral. Tengan una buena tarde. Gracias por Última cosa, Andy, dame un segundo. Sí. Dentro del sermón que nos dio cuando nos estaba casando, nos dijo que las argollas no estén muy apretadas porque ahorcan, ni muy sueltas porque se caen. Eso fue lo que nos dijo. Muy buena metáfora también y mensaje para quienes nos están escuchando. Para Andy. Y para todos las y los jóvenes o quienes también con más edad están pensando efectivamente en avanzar en esos pasos. Muchas gracias. Un abrazo a toda nuestra audiencia. Un cariño para ti también, Andy. Gracias, Lucía.